Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Busca de Krypton. Hoy quiero saber todo sobre las guerras metódicas, editado acá en Argentina por Barro Ediciones. Un libro realizado por el dibujante Seba Cantero, el guionista Fernando Bogado. Bueno, tengo un millón de preguntas porque hablar del proceso creativo, de cómo se logra una obra, es una conversación que a mí me encanta. Podríamos tenerla emborrachándonos con Fernet en cualquier bar. Así que, bueno, acá será con café y galletitas Oreo, pero la conversación vale. Así que, en primer lugar, ¿ustedes dos ya se conocían o se acercaron por necesidad de realizar esta obra? En realidad nos conocimos en un festival de música y poesía que realiza Fer junto a otro amigo. Nombrar el festival, que el eso festival también está es bueno. el tercer jueves, que realizan con Gabo Kuman, que es músico, y Oscar Kuman también, que es organizador. Y yo era habitué de ese evento, y una vuelta charlando con Oscar, creo, de historietas, me preguntaba cosas sobre el mundo de la historieta, él no suele leer, y hablé de Cazzole, le mencioné la Cazzole y ahí contémosle a la gente, porque vos me la mencionas a mí sabiendo que los dos sabemos, pero para todo tenemos que involucrar a la gente. Cazzole era un fanzine que en los años 90, ¿no? Exactamente. Realizaban un grupo de hoy dibujantes consagradísimos como Salvador Sanz, ayúdame a tirar la lista. Javier Robela, Julio Zamor, y había una serie más de habitués, digamos. Bien. Y se ve que en ese momento, cuando yo mencioné la Revi, Fer creo que, no sé, paró la oreja, se acercó y empezamos a hablar de historietas. Y bueno, ahí me contó que tenía algunas cosas escritas ahí en el cajón, digamos. Como todo buen guionista, que el gran tema del guionista de historietas es encontrar al partener que haga realidad sus ideas, ¿no? Sí, en líneas generales, la historia que hoy es las guerras metódicas, yo la escribí pensando para un dibujante amigo, digo, con el cual sigo siendo amigo, que se llama Juan. Sí, no es que nos peleamos. Nos agarramos a trompar, entonces lo llamé a Seba, dibujé él. No, por suerte eso no pasó. No, esto estoy hablando 2006, más o menos, 2006, 2007, que trabajaba en un departamento de diseño, publicidad y demás. También era una, digamos, el guionista, como el puesto más bajo de lo que es la vida del guionista, que viste, es asistente X, que en realidad es como una especie de che pibe que cada tanto le dejan escribir un guión. Claro. Bueno, él estaba igual, pero en la parte de ilustración. O sea, éramos los dos pinches de un departamento de publicidad de un supermercado. Formamos como una cosa al estilo de, che, vos dibujás, sí, vos escribís, y ahí empezamos como a armar cositas, y ahí surgió la idea de armar una historia un poco más larga, porque lo primero que hicimos fueron justamente campañas, viste, bien chiquititas, cosas muy vinculadas a la publicidad, y surgió la idea de las guerras metódicas. Después, él había hecho los primeros diseños de personajes, y nada, pasó el tiempo, y yo me quedé con el primer guión. Que así como la escribiste hace años, ¿se mantuvo esa versión el día de hoy, o aprovechaste de ir cambiándole cosas? No, claro, en el medio, o sea, después de que me fui de ese lugar, me encontré con también otro amigo, a quien hace mucho que no veo, que se llama Nicolás Araintaris, que ahora se dedica a trabajar guiones de videojuegos, más que nada, y en ese momento le había gustado. Él sí gana dinero. No, claro, él está bien ubicado. Es más, te nombro a estas dos personas porque son las dos personas, viste, en el espacio de dedicatoria, se las dedico a ellos dos, porque junto con Seba son como las tres piezas que hicieron que esto fuese real, ¿no? Claro. Seba tiene como el 80% de la responsabilidad, pero digamos que hay un 10 y un 10 que está repartido entre ellos dos, que fueron, por un lado, los que me motivaron, como Juan, a empezar la historia, y como Nico, que me empezó a tirar una especie de ping pong para que yo vaya desarrollando otras ideas, medio que lo íbamos a escribir en conjunto en su momento, pero también después la vida nos fue como llevando diferentes caminos, y yo lo que tenía era solo ese primer guión. Después me encontré con Seba, le pasé primero una historia que también había escrito para otro dibujante, que eran creo que 4 páginas, ¿no? Sí, una historieta corta de 4 páginas, que era las runas del dragón, sí. Eso fue su primer cita. Exactamente, sí. Pero vamos a hacer las cosas en orden mejor. Antes de seguir hablando del proceso creativo, que cada proceso es diferente para cada realizador, para cada autor, y encima cuando unen fuerzas, distintas partes, distintos autores, evoluciona ese proceso creativo porque consta en adaptarse al otro autor que está compartiendo el trabajo, ¿no? Pero entonces, antes de profundizar en eso, que a mí me divierte un montón, soy muy curioso y les voy a preguntar un millón de cosas,
cuéntenle a la gente qué es la guerra metódica. O sea, este es el momento de vender el libro. Digan de qué se trata, por qué lo tienen que conseguir y dónde lo tienen que conseguir. Me parece que Fer es el indicado para eso, ya que es el escritor, es el guionista. Dale. ¿Cómo se nota que trabajé en publicidad? No, Las Guerras Metódicas es una historia ambientada en un no tiempo, en donde tenemos un protagonista que se llama Johnny No Face, un tipo que tiene una máscara medio como de madera en la cara que le tapa algo que uno no sabe bien qué es, y está en una especie de citadel en donde todas las paredes están escritas. ¿Por qué están escritas esas paredes? Porque en ese no lugar no existen los libros. O sea, todo lo que sería la escritura está desplegada en las paredes de la citadel. Entonces, qué sé yo, vos querés leer Moby Dick, bueno, tenés que ir, no sé, a la esquina tal y lugar tal. Querés leer Alicia en el País de las Maravillas, tenés que ir a la pared que está en el otro extremo de la citadel. Todo lo que alguna vez se escribió en la historia de la humanidad está escrito en las paredes de la citadel. Y de repente la historia aparece con la muerte de lo que sería como una especie de mentor de este muchacho Johnny No Face, que tenía como esta idea de que se podía escribir de otra manera, o digamos que pues, se podía armar otra onda. Bueno, aparece muerto. Entonces eso es como que dispara la necesidad de que Johnny se convierta en el nuevo responsable de eso que se iba armando. Y lo lleva justamente a armar una especie de guerrilla, primero escapando de la citadel y después reorganizando a una serie de excluidos, de gente que zafó de toda esa suerte de esclavitud que existía en la citadel, porque claro, ¿quiénes escriben en las paredes? Bueno, los esclavos. Rescata a varios y arma como toda esta especie de lugar medio utópico con otro planteo de cómo escribir y demás. Y lo interesante es que medio que la historia va en una especie de ida y vuelta. En cine tiene como este término de paralelismo. Ahora me va a salir en algún momento el montaje paralelo, ahí va. Que va y viene, tipo El Padrino 2. Sí. Espero, si alguien sabe de cine y no estoy diciendo lo correcto, me puede corregir en la dirección de acá abajo. Y se va contando también quién es Johnny No Face. Claro, es un muchacho que viene de Estados Unidos, casi mitad del siglo XX, que era un mafioso, que esa cara que no podemos ver en realidad está marcada por su pasado, pero en un momento fue raptado de ese tiempo. Y ahí empezás a descubrir que todos los demás esclavos no son oriundos de esa citadel, sino que son raptados de diferentes momentos de la historia, como si fuese una especie de secuestro a lo largo de la historia de la humanidad, y todo pensado para sacar a esas personas que nadie nota que faltan. ¿Entendés? Son esas personas que, bueno, si de un día al otro no están, nadie se va a dar cuenta, porque son como menos que los desclasados, son como los que sobran. Me gusta que, como me pasa con todos los autores cuando me hablan de su obra, que te reiluminás y lo contás apasionado, ¿viste? Te estás muriendo de ganas de que la gente lo lea. No, a mí me parece, digo, queda bueno en el siguiente sentido, que yo cuando empecé la historieta, lo hablé muchas veces con Seba, tenía una perspectiva de cómo iba a terminar. O sea, yo ya sabía cómo iba a terminar, la escena final la tenía súper mega pensada, pero había una cosa que con el paso del tiempo quizás lo pensé mucho más, que me parecía que el final, cuyo final no lo voy a decir porque si no spoiler alert, pero digamos que lo había pensado en un tono mucho más bajo, triste, sí. Y traté como de repensar la cuestión. No les digo que es un canto a la vida, ni mucho menos, después descubrirán cuando lo lean, pero sí puedo decir que el paso del tiempo y la maduración de la historia me hizo reconsiderar algunas cosas para que tenga un tono, la palabra no es menos pesimista, pero sí que abra un poco más las preguntas. Me parece que eso es lo que termina pasando en la historieta al final. Sí, de hecho me da la sensación, al menos por cuando vi tus páginas, porque todavía no leí la obra, porque recién ahora es una preventa lo que se acaba de lanzar, no leí la obra, pero viendo estéticamente tu trabajo me da la sensación que muchos autores escapan a encasillar en género sus obras, pero yo intento hacerlo en pos de que al público sepa si le va a resultar atractivo o no, ¿viste? Claro. Así que les pido disculpas de antemano, sí. Pero me da la sensación que estéticamente está muy cercano al noir, ¿no? Al policial negro. Recontra. Esto estuvo estudiado. O sea, cuando arrancamos a laburar con Fer, bueno, obviamente era la primera vez que colaborábamos y yo hacía muchos años que no hacía historieta porque me pasé al mundo de la animación y de todo eso. Otro millonario. Nosotros somos los boludos que nos quedamos en historieta. Entonces es como que tuvimos, o me pasó a mí, como que tuve que reencontrarme con ese mundo y con esa narrativa y fuimos de a poco. Entonces yo lo primero que traté de pensar es decir la estética. O sea, la estética la pudiste jugar un poco vos, no es que estaba muy marcada por el guión. No. Y si estaba marcada, tal vez no le di pelota, hice lo que quise. Pero traté como que el resultado final tuviese visualmente una estética, que sea reconocible,
que sea noir, porque hay momentos de policial negro y como de una ciencia ficción oscura, distópica, tipo Blade Runner, digamos. Diseñé los personajes, arrancamos con el primer capítulo, muy lento, y después como empezamos a aceitar. Y ahí creo que empezamos a laburar más rápido. Okay. Hay influencia del cine negro también. O sea, yo miré fuera de la historieta también. No, pero aparte, cuando hablamos de futuros distópicos, Blade Runner es un gran referente entre todas las historietas del género. Siempre dicen más o menos Blade Runner, que es un policial. Es un policial. Claro, noir, que a su ¿viste? vez se nutre de pelis viejas. Yo te digo, mira, Claro. vi películas que nada que ver, como La momia, de la de Boris Karloff, por ejemplo, fue de alguna manera para mí una influencia estética. Qué guay. Del cine alemán, del expresionismo. Hay una película que me gusta mucho y que influenció. Nosferatu, Caligari, el laboratorio del doctor Caligari. Exacto. Hay otra peli Interesante. que yo quería mencionar que es una peli que se llama La noche del cazador, que es de los años 40, 50, que me marcó mucho, que me gusta mucho y que le metí esos elementos de claroscuros, de plenos negros, que a su vez lo conecto con la historieta argentina, que es como nuestra onda a nivel mundial, todo el mundo reconoce. La escuela argentina de historieta, con el blanco y negro de Breccia, de Solano, bueno, y todos los que vinieron después. También traté de enganchar por ahí para que, bueno, se sepa que se hizo en este lugar del planeta. Claro, qué genial. Bueno, y antes de mencionar lo más importante, la preventa por ahora que es en el sitio web de Barro Ediciones. Sí, Ok, sí. solamente ahí. Entonces yo acá abajo ya estoy poniendo la dirección y el link en la descripción para que vayan directamente quienes estén interesados. Creo que también está en el sitio de Pulido, Fábrica de Historietas. Ok. Él lo estuvo ahí difundiendo en las redes sociales. Bueno, de y me Fábrica. imagino que después tendrá una distribución completa. Sí. Por lo menos mínimo en Buenos Aires y después en el resto del país. Sí, por lo que Debería. hablamos con los chicos de Barro, ellos quieren distribuirlo en todo lo que es Argentina, después verán si se llegará a algún país de Latinoamérica y después los eventos, por supuesto. Claro, después están en todos los eventos donde los van a encontrar ustedes, pero por lo pronto quienes necesiten saciar su curiosidad inmediatamente, el link de acá abajo, que también estoy pensando que alguien que vea este video dentro de 3 años, no sé si ese link seguirá funcionando porque el link que voy a poner es a la preventa. Claro, pero va a ser bueno, otro. con googlear las guerras metódicas también ya van a encontrar, o vayan directamente a las librerías, no perdamos eso, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, y entonces, siguiendo con el proceso creativo, ustedes dos no es que tenían mucha experiencia de trabajar juntos, ella tenía un guión terminado que seguramente ya le tenías mucho cariño y que tenías una idea muy clara de cómo vos querías, y vos eso tuviste que pasar por el proceso de entregárselo a otro que va inevitablemente tener su propia visión de tu historia, estéticamente y en la manera de plantear las escenas, que seguramente es imposible que él te lea la mente, ¿viste? No, ¿Estás no, acostumbrado a eso? ¿Te conciliás fácil o te duele un poco como cuando a mí un colorista me colorea las páginas y no siempre, pero muchas veces me duelen, pero no porque estén mal, sino porque no es como lo hubiera hecho yo, ¿viste? Y tengo que un proceso para digerir eso y reconciliarme con esas páginas. No, yo en principio no tengo ningún problema, más que nada porque ya desde muy pequeño me di cuenta que no iba lo mío por el lado del dibujo. O sea, fui a escuela de dibujo y demás, pero me daba cuenta que me faltaba ese plus, por más que pudiera tener algo de técnica, viste, es como que ya digo, bueno, por acá no va. No lo leo como algo de decepción, porque inclusive yo cuando leo historieta a veces me dejo llevar más por los guionistas. O sea, Yo también, sí. digo, busco más guionistas, o sea, vos me nombrás guionistas y te los nombro al toque, y hasta me atrevería a decir que si una historieta tiene un dibujo genial y la narrativa gráfica está buenísima, pero no me gusta la historia que cuenta, o se nota mucho que el guionista no es el mejor, es muy probable que no la compre. Así como me he comido cada bodrio de un dibujante que es tipo de la 18ª y tenés un guión de Gaiman. Bueno, Gaiman, pobre Sandman, hay capítulos que lo liquidaron, ha pasado con otros guionistas, ¿no? Pero lo compro porque me encanta la historia, me encanta, me parece buenísimo. Dicho eso, Me gusta, pero Sí. te piso, porque me gusta mucho esto que estás mencionando, porque me parece divertido. Es como la boludez esa de Team Invierno, Team Verano, que Claro. para mí es una boludez porque la pasamos mal en el verano extremo, la pasamos mal, Sí. y en el invierno extremo la pasamos mal todos. Entonces, ¿para qué elegir equipo, no? Pero bueno, entiendo a qué se refieren. Pero también es una cuestión de gustos totalmente personales para los lectores, priorizar la estética, el dibujo, el dibujante o el trabajo de guión. Y en mi caso, soy team guionista, porque para mí un dibujante
dibujante que estéticamente no sea tan atractivo, pero el guión es excelente, como por ejemplo el Animal Man de Grant Morrison, que es un ejemplo muy claro de que me parece fascinante ese cómic, y mira, no contó con un dibujante muy virtuoso. No, para nada. No la arruinó, digamos. Y podemos leer ejemplos de historias con unos dibujos espectaculares, con un guión pobre, y ese cómic no lo volvés a releer ni en pedo. No, y aparte debo decir que, bueno, hace poco estaba pensando también, viste, en guionistas que por ahí, qué sé yo, hay producciones antes de que empezáramos a grabar. Yo estoy ahora como muy metido con Legión de Superhéroes, o sea, no sé cuándo la voy a poder leer como quiero leerla, pero en líneas generales la idea misma de descubrir guionistas que por ahí no frecuenté mucho en su momento, a mí me parece genial. Pero para cerrar un poco la idea, yo lo confío en el dibujante, o sea, me mando los guiones. La verdad, yo soy partidario de un guión lo más completo posible, no es que pongo una cosa muy por arriba, sino que doy muchos detalles de plano y demás, pero solo para que sirva de base. Después el dibujante ve, y es más, hay muchas veces que tuvimos que cambiar 10 millones de cosas porque el texto que ponía no entraba en el dibujo, cosas por el estilo. Claro. Son vicios, casi te diría, de alguien por ahí que escribió siempre en formato de literatura, para decirlo rápido, y no tanto con esta cosa del guión. Sin adentrarnos más en los detalles de la historia, que ya contaste suficiente, ¿vos qué sentís que pudiste aportar a la historia? No solo estéticamente, sino justamente visualmente. Uno, de hecho, puede haber pasado, a mí me pasa, yo no suelo trabajar mucho con guionistas, porque me gusta desarrollar mis propios guiones, pero me ha pasado hace poquito que trabajé con Claudio Cerdán en Toxi Detective, y la experiencia fue muy divertida justamente por trabajar con ese otro, que discutíamos las escenas constantemente y nos contagiábamos. Él se metía en el dibujo, yo me metía en el guión, porque así la pasamos bien. Entre nosotros dos funcionaba. A veces puede dar lugar al conflicto, ¿viste? Hay equipos que el guión es: tomá, te lo entrego, haz lo que quieras, mostrámelo, como hicieron Néstor Barron en Alma con Quique Alcatena, donde Néstor me dijo, le entregué el guión, cuando lo termines mandámelo, no me meto, ¿no? Como respetando mucho la libertad, ofreciéndole la libertad a Quique. Pero bueno, con Claudio y conmigo fue mucho más caótico y mucho más divertido, como estar jugando al tenis constantemente. Y entonces creció la historia inevitablemente. Se enriquece. ¿Viste? Por discutirla. Sí, a mí me gusta ese plan también. Lo que decía recién Fer, de que él cierra bastante los guiones, para mí está bueno porque me dispara imágenes. O sea, él se ve que, yo no sabía que habías dibujado o estudiado dibujo anteriormente, ahora lo entiendo. Se nota que el chabón imaginó la escena. O sea, te aparece la imagen. Después, bueno, yo la reinterpreto, por supuesto, la visualizo a mi manera, y hubo un intercambio, porque además el principio fue que vos tenías escrito un capítulo, ¿te acordás? Y después, ya arrancando el proceso, fuimos desarrollando los siguientes capítulos. Digamos, eso no estaba toda la historia cerrada. Entonces hubo una ida y vuelta. Además de la estética, está la cuestión del plantado de página, la puesta en página. Yo creo que como nos fuimos aceitando, las páginas se hicieron más dinámicas. Las viñetas dejaron de ser más, digamos, estáticas, por decirlo de alguna manera, al principio, y se generó una cosa un poquito más de diagonales, etcétera, digamos. Tratando de hacer una página un poquito más moderna, no tan clásica. Creo que ese el otro elemento que pude aportar a la historia. Pero volviendo a esta cosa de la dialéctica, como el ida y vuelta de el guionista y el dibujante, me encanta. Sí, a mí me también. Parece buenísimo. Incluso por más que él cierre los guiones, yo siento libertad para modificar algo o aportar algo dentro del dibujo, digamos, dentro de la viñeta. Me parece que eso termina de enriquecer la historia. Los chicos de Barro también hicieron su laburo editorial. O sea, no es que ellos dijeron, che, terminen la historieta y nosotros se las publicamos. No, ellos se involucraron en la historia, hicieron sugerencias a los dos, a Fer como guionista, a mí como dibujante o como historietista, y algunas cosas las tomamos y aportaron al resultado final. Así que es como un mini equipo creativo, que me parece que eso en el resultado del libro, de lo que va a editarse, se va a notar.
Che, y se me dispara una pregunta un poco impertinente. Me da mucha curiosidad porque estando yo de este lado, conozco más o menos cómo son los contratos y qué sé yo. Entonces, en este caso estamos hablando, entonces, que creativamente se permitieron participar la gente de Barro Ediciones, y entonces, ¿quién es dueño de los derechos al final? De los derechos no de distribución, que claramente es la editorial, por el tiempo estipulado en el contrato, sino que están los dueños, digamos, de la historia en sí, que ustedes después la podrían republicar en cualquier otra editorial del mundo. ¿Esto es así? Es así, está clarísimo. El laburo es nuestro, de Fer y mío, y ellos tienen, digamos, los derechos de publicación en el territorio en el guión, Latinoamérica, digamos, ¿no? Claro. Entonces nosotros podríamos republicarlo, qué sé yo, en Europa o en Estados Unidos. Ellos hicieron un laburo de editor que nos decían, nosotros no queremos ser pasivos en ese sentido, sino como hacer sugerencias, que a lo mejor las pueden tomar o no, digamos, pero tienen el criterio de que el laburo de editor es acompañar al autor, no solamente, me das el resultado, me das el trabajo final y yo lo mando a imprimir, o sea, que no sea algo como expeditivo, ¿no? No, me parece muy positivo, porque aparte que una editorial argentina, que en general trabajan al contrario de lo que venís diciendo, que es, viene un autor, les gusta la obra, la publican, ¿no? Exacto. O les gusta o la ven vendible, pero también que la gente de Barro Ediciones estén cuidando su propio catálogo. Sí, claro. Así que me parece que de golpe un montón. había sugerencias que las tomamos y otras que no, o sea, según lo que nos pareciera a nosotros. Nos reuníamos cada tanto, hacíamos unas charlas, se había un ida y vuelta, un brainstorming, y algunas cosas se modificaron. ¿Llegaron a juntarse personalmente entre todos? Varias veces, reunión? Sí. Uy, qué divertido, eso para mí es lo más divertido. Muy bueno, sí. Yo necesito excusas para tomar café. Claro, yo también. Los chicos son más del mate, pero bueno. Y algo que retomo, que decía Fera antes, del espíritu de la historieta originalmente, que como la escribió él o con los dibujantes que participaron anteriormente, como ese espíritu más pesimista, ¿no? Yo cuando lo leí dije, me encanta eso. Como, o sea, quiero que todo esté mal, ¿viste? Como que se pudra todo, ¿viste? Como un ambiente re gótico, re dark. Después aparecieron los chicos y influyeron un poquito en esto que comentabas vos antes de, bueno, abrir una puertita de luz al final del túnel en este futuro tan distópico y tan oscuro. Pero yo me hermanaba con ese espíritu oscuro de la historia original. Y ese espíritu oscuro que está mencionando Seba, ¿lo hiciste por acercarte a un género o porque vos tenés una mirada crítica respecto a los temas que abordás en la historia? No, el tono en realidad yo creo que tenía que ver con un modo de lectura acerca de cuál es el tema de fondo de la historieta. O sea, yo en un momento había pensado que el tema de fondo era como cierto trabajo con lo absurdo de la existencia para decirlo muy rápido y tampoco andar mucho por el spoiler alert posible. Claro. Y venía como muy metida en esa, que si me lo preguntás, digo, yo ya estoy llegando a los 40 y me pongo a pensar que me parece que es una especie de aproximación muy adolescente a ciertos temas, ¿no? Como esta cosa muy gloomy, muy tipo, escucho Nirvana todo el día y pienso que la humanidad no sirve para nada. Bueno, hay dos momentos misántropos en la historia de cualquiera, que es cuando uno es muy joven o cuando uno es muy viejo. Como yo estoy de mediana edad, todavía tengo cierta esperanza, y también me puse a pensar que en realidad la pregunta no era justamente en torno a lo absurdo de la existencia, sino que en realidad la pregunta tenía que ver con cuáles son los riesgos de llevar adelante un cambio en términos políticos, un cambio quizás más pegado a cierta idea de revolución, y qué implica eso, cuáles son, digamos, cuál es lo que eso puede llegar a disparar sin ningún tipo de romanticismo también tonto acerca de lo que es armar una revolución, sino en el sentido de, bueno, vamos a hacer un cambio, que ese cambio sea real y nos vamos a tener esas consecuencias. Creo que en realidad la gran pregunta de la historieta termina siendo esa, por eso creo que hay un cambio ahí de tono. Y también debo decir que, bueno, yo, digamos, siempre fui lector de historietas desde siempre, o sea, hasta el día de hoy. Estábamos justo hablando de Legión de Superhéroes, así que imagínate. Claro. Pero a lo que voy es que sí venía como de una época de mucha lectura de Vértigo. Está el Vértigo, que es buenísimo y que todavía lo seguís leyendo hoy, está bárbaro. Y la verdad que hay algunas historietas que sacó Vértigo que es como el Paco de Vértigo, ¿viste? Es como que agarraron el borde y que tenés que poner alguna referencia mitológica medio rara, todo muy crudo, muy duro.
duro, viste, como el peor Alan Moore masticado, Claro. y tenés una historieta de Vértigo. Y yo en ese momento, la verdad, que lo veo con cierta distancia y digo, uy, sí, se parece un poco a ese tono. Y el segundo capítulo, que fue escrito mucho tiempo Igual después. ese tono nos gusta a todos, en esa No, hay un momento que creo que está bueno, pero viste, ahora si me preguntás, tengo más ganas de leer una buena historieta de la Liga de la Justicia, viste, de una época copada, o una buena historieta de los Vengadores. Te abro qué sé una yo. paréntesis porque me resulta muy simpático que Sí. casi que la estoy tirando afuera, pero no importa. No hay drama. A los chicos los recibí acá en casa con café y galletitas Oreo y lo primero que hace Fer es hacerme un chiste sobre el detective marciano. Sí. Y yo dije, bueno, es de los míos, listo, hablamos el mismo idioma. Sí. Claro, bueno, la época de Giffen y de Mateis de la Liga, que es justo un poco la que nos toca, porque es la llamada generación perfil. Claro. Sí. A mí me parece como eso es buenísimo, Sí. porque te abre las posibilidades de la historieta más allá de cualquier registro. Digo, para hacer una buena historieta, para mí es el problema de la comedia y la tragedia. Hay una especie de lugar común muy fácil de pensar que lo trágico es más serio o está más pensado que lo cómico. Y a mí, la verdad, con el paso del tiempo, yo creo que la comedia está muchísimo mejor pensada, porque tiene la misma dificultad estructural, con la diferencia de que se saca la capa de solemne. Claro. ¿Entendés? Y que puede ofrecer Claro. algunos discursos con mayor brutalidad. Claro, ojo, esta historieta no creo que sea cómica, no la compren equivocadamente, no hay ningún chiste. Nadie come Oreo. Claro, nadie come Oreo. Pero a lo que voy es que sí, como que me alejé de ese primer tono. Y aparte quedó muy difuso, porque entre las observaciones que nos hicieron los editores, era el tema de que, el primer capítulo es muy largo, tiene muchas cosas, hay que cortarlo un poquitito. Y también el segundo capítulo ya se convirtió en algo con un tono de aventuras, que no quería que perdiese la ligereza de una buena historia de aventura. Claro, Como viste, es como un día te sentás y querés ver Indiana Jones. Sí. Y está buenísima y tiene que pasar todo lo que vos sabés que tiene que pasar, pero lo disfrutás porque está bueno. Es lo mismo que leer una buena historieta de los X-Men o de la Liga. Van a enfrentarse contra un villano y va a haber pasar cosas, pero tenés como el porcentaje justo de machaca, de trasfondo. Y la verdad que debo decir que leyendo la historieta, haciendo estas correcciones que últimas, la historieta lo tiene. Tiene momentos de batalla, tiene momentos de pensar en términos de personajes hablando y reflexionando, tiene momentos muy solitarios, tiene algún tipo de atisbo de esperanza. Parece que, bueno, hablando bien de nuestros editores, eso mostraba el compromiso que tenían con el trabajo. Exacto. Porque estábamos discutiendo cómo tenía que terminar la historia. Eso es un gran trabajo de edición. Cuando alguien realmente se mete con el material y te opina con un pie adentro fuerte diciendo, me parece que tiene que ir para este lado, eso me parece genial. Esa reunión, creo que Agos y yo los miramos a ellos como un ping pong, como la pelota iba y venía de un lado para el otro, y era re interesante porque, o sea, cada uno estaba con su idea sinceramente y debatiendo esas ideas y llegaron a un resultado, digamos, que yo creo que es superador. Me parece que todo el proceso creativo fue buenísimo. Yo lo disfruté mucho, personalmente, todo, digamos, dibujar, discutir estas ideas, Sí, de qué se está hablando en la historieta. No, para mí estuvo buenísimo. No, pensaba en esto de las referencias y demás. Yo creo que hablando de referencias también, en un momento pensamos hablando en las guerras metódicas, cuál era el mejor método para hacer avanzar la historieta. Porque había momentos en donde yo necesitaba mucho tiempo, no para pensar porque estaría mintiendo, pero me doy cuenta que todo lo que tenga que ver con la escritura, yo necesito mucho tiempo en no pensar en eso hasta que de repente hay algo que se acomoda en la cabeza y pasa. Por ahí el guión lo escribo en un día, en 2 horas, pero necesité todo ese tiempo como para como que acomodarme. Y yo pensaba que por ahí en realidad estaba equivocado en el método y yo estaba pensando un tipo de escritura muy a la manera de los guionistas que a mí me gustan, tipo Alan Moore, viste, que es totalmente, o sea, no deja un detalle sin tocar en el guión. Después el dibujante ve cómo interpreta eso, pero está muy completo. Dije, por ahí en realidad yo tengo que ir más al método Marvel, ¿viste? Claro. ¿Entendés? Como decirle, mira, en este capítulo va a pasar esto, resolvelo en tantos cuadros, si querés tirar como una idea general y después meterme en los diálogos una vez que esté todo plantado en página. Y creo que una vez tratamos de hacer eso, pero yo me di cuenta que en realidad no tenía que ver conmigo. O sea,
lo que le faltaba a esto era el tiempo de un proceso creativo en un sentido muy personal e individual, que es esperar. Me gustó como la lógica creativa que armamos entre los dos y el hecho mismo de que justamente los capítulos que sí armé con Seba, o sea, porque el primero era como una especie de botella tirada al mar, ¿viste? No sabes quién va a abrirlo. Pero ya el segundo, tercero, cuarto, ya era con Seba y yo lo podía pensar en conjunto. Exacto. Ahora medio que siento que el segundo va a ser como más representativo de esta dinámica de trabajo porque desde cero va a ser dibujado por Seba. Pero bueno, ahí tiene que ver también con esto, ¿no? Con cómo uno va terminando una idea, pensándola. Yo tengo todavía un corazón muy puesto en que vuelvan las grapas en general. Lo digo más que nada, casi te diría en términos de formato, porque cuando me cuesto en mi cama a leer historieta, ¿viste? Creo que el otro día lo hablábamos con vos, ¿no? De los tomos pesados, ¿viste? Ah, sí. Que es como decís, ¿cómo hago para leer esto? Y no lo puedes levantar así en el coso. Y las grapas es como que todavía. Este va a quedar en una cantidad amable, pero digo, viste, en mi mente todavía estaba como esa historia en 4 partes porque eran 4 grapas y ahora digo, bueno, quizás lo próximo ya lo puedo pensar más en el formato que ahora se arman las historietas, que es más novela gráfica, un tomo, viste. Pasa que en Argentina, por la situación económica que estamos pasando, el modelo de negocio editorial, pensarlo en grapas y para el público, la generación perfil justamente que mencionabas hace un rato, estamos acostumbrados a que muchísimas editoriales iniciaban un proyecto y no lo terminaban. Sí. En cambio, acá tenemos la certeza, los lectores, de que la historia es autoconclusiva, pero al menos justamente podemos ir a comprarlo porque nos quedamos tranquilos de eso, claro. ¿Viste? Todavía el otro día estaba hablando con un video que estoy preparando para dentro de unas semanas sobre Cyber Six y me junté con un invitado que ya conocerán quienes se suscriban al canal. Un video que me está llevando varias semanas. Aprovecho para contarles, un poco voy a vender el canal. Estoy preparando un episodio que en realidad es principalmente sobre Cyber Six, pero es como una excusa para poder homenajear a Carlos Trillo y a Carlos Meglia. Hay un montón de autores que van a participar, de la misma manera que sucedió con el video de Dago para homenajear a Robin Hood y a Salinas. Qué y bueno. Con lo que hablaba con mi invitado es que los dos somos muy fans de Cyber Six, pero nunca leímos la gran parte de la obra, claro, de Cyber Six. A mí me pasó lo mismo. Viste que leímos todo lo que se publicó en Argentina. En esas revistas, algún tomo que era toda la historia desde cero, o la primera parte, sí. Y después nos perdimos de un montón de cosas Habremos que salieron en Europa. 5% sí. de lo que sacaron en Italia y en Francia. Sí, ¿viste? Totalmente. Así que es muy complicado como negocio, digo, apuntar a la grapa, sobre todo más que nada por la confianza del público en Argentina. Sí, y los vaivenes económicos, ¿no? Que en las editoriales independientes repercute, bueno, hoy en día está repercutiendo. Sí. Por eso entiendo la decisión editorial de tomo único, novela gráfica, empieza y termina. Sí, a mí me parece genial, digo, hasta te diría que te permite pensar la historia de otra manera, pero sí, o sea, sé que lo próximo que escriba tengo que como desprenderme quizás un poquitito y última puede ser como algo más episódico, no sé, lo que pasa que bueno, pensaba uno de los modelos que yo tenía pensando en la historieta era el Incal, ¿viste? Que más lo viene el Incal, salió en la Metal Hurlant en partes, en fetas, y que después la recopilaron. Sí. Entonces también, ¿viste? Vos lo lees todo completo, salvo alguna que otra parte, no te das cuenta que tenía como esta cosa bastante episódica, a diferencia quizás del Eternauta, que cada tanto tenés una viñeta en donde Salvo, viste, recuerda algo que vos dijiste, pero lo pasó hace 2 páginas atrás. Está retomando. Claro. Pero bueno, esas cuestiones me parece como que también están buenísimas, como para ir pensándolas en términos de formato. Bueno, me pasa ahora que estoy comprando ya como la grapa como formato, inclusive en la lectura de superhéroes ya está como desdibujándose. O sea, todas las últimas historietas que compré son tomos que hacen como grandes sagas X, ¿viste? El negocio en este momento del cómic de superhéroes, DC, Marvel y todo más, ya las series están conformadas por distintas sagas. Dentro de una serie continua, ponerle de 100 números, sí, bueno, pero son todos arcos argumentales de 5, 6 números, pensando en la republicación en tomos, porque hay gente, piensan en el coleccionista, que compra la grapa y luego quiere tener su colección en tomos. Claro, sí. Se está apuntando al coleccionista y el negocio se fue para ese lado, cosa
cosa que no tengo una opinión al respecto, no me parece ni bien ni mal, sino No, es un cambio. Hay que lograr que las editoriales puedan hacer su negocio para poder seguir, que haya obras nuevas, ¿no? No, eso seguro y lo damos todos por descontado. Obviamente, quizás mi mirada es más melancólica por el formato y me hago cargo también de eso. Lo que sí, también entiendo que todas estas historias pensadas como en formato de un tomo y demás tienden a este formato llamado novela gráfica, que yo en realidad, digo, cuando la historieta está pensada para eso está todo bien, pero viste que también ahora, sobre todo las grandes editoriales de superhéroes, te recortan sagas y te venden como la novela gráfica de tal, pero en realidad es una saga de 4 números, la típica que pasaba, viste, y te lo venden en esos formatos, bueno, tapa dura, todo muy lindo. Digo, claro, los termino comprando igual, no es que me quejo, ¿no? Pero a lo que voy es que se nota mucho que inclusive la historieta de superhéroes está yendo hacia ese formato, porque el punto de venta ya son las librerías y las comiquerías y no los puestos de revista. Se renota hoy en día, comparándolo con nuestra infancia y adolescencia, que íbamos al kiosco de diarios a comprar revistas. Era tipo, a ver qué hay, ¿viste? Vuelvo, ya que lo mencionaron ustedes, vuelvo constantemente a la generación perfil, de que me trajiste un montón de recuerdos de lo que estás diciendo vos. De que yo todos los miércoles o era los jueves que salían las revistas de perfil, ya no me acuerdo. Pero yo, el kiosco de diarios que quedaba en Alberdi y Pedernera, el señor ya me conocía y hasta se notaba que yo le daba ternura porque yo llegaba como tempranísimo y decir, bueno, hoy salió Flushman y el tipo charlaba conmigo. Me acuerdo de una portada de que no a Blue Beetle, a Bicho Azul, lo estaban matando, ese personaje que tenía ácido en las manos, y la portada era el primer plano de Blue Beetle, Bicho Azul muriendo, y me dio la portada, viste, el kiosquero, y yo dije, ¡no! La cabeza, y tuvo la amabilidad de preguntarme qué pasó, y le contaba de que al Bicho Azul lo estaban matando. Eso, ser niño y tener que ir a buscar la historieta. El kiosquero ya te veía venir, ya sabía que eras cliente de historietas, sí, no de otra cosa. Ustedes ya están sintiéndola, que esta historia de las guerras metódicas da lugar a una continuación. Yo creo que la manera en la cual está construida la historia, que puedes agarrarla por cualquier lado y funciona. O sea, digo, un elemento básico de la historia es que tenés un montón de esclavos dentro de la citadel que vienen de diferentes momentos del tiempo. Claro. Eso te abre una... O sea, es como, ya está, listo, resolviste. Si de repente ponele que esto pueda continuar, podés elegir por donde quieras y total podés sacar, qué sé yo, raptaron a un egipcio en un momento determinado, después raptaron, bueno, el compañero de Johnny No Face es un maorí. Bueno, eso me parece que es como algo que está muy bien plantado en el sentido para poder continuar. A mí me gustaría armar una historia que ya había pensado con Seba, ya le había comentado, por la duda no la digo hasta que no esté más o menos empezada, pero viste, tenemos ganas de seguir. Yo la verdad creo que ya sea una historia nueva, continuar con el mundo de las guerras metódicas, cualquier cosa me parece que es productiva, porque en realidad lo que rescato es la dupla de trabajo. Yo estuve 15 años esperando encontrar a alguien que yo le pase un guión y que lo haga completo. Entonces digo, ya está, ahora no lo suelto más. Entenderse y llevarse bien es un confort que por eso a lo largo de la historieta se arman duplas que no se separaron nunca más, como Goscinny y Uderzo, como bueno, un millón. Acá, ¿no? Nombraste a Quique, Alcatena y Masitelli. Claro, por algo siguieron trabajando. O Muñoz Zampayo. Totalmente, y un millón más tenemos para rato. Sí, yo siento lo mismo eso, que yo estaba esperando al guionista, digamos, porque a mí siempre me faltó, yo no soy guionista, o sea, no soy autor integral, soy dibujante, entonces si hice historietas en la Cazzola eran experimentales. Sos dibujante y millonario, porque como vivís del cine, sos cineasta casi. Sí, todos los que vivimos de la animación. ¿Qué se piensa? No los explotan para nada. No, vivimos re tranquilos, nadie nos apura con las entregas. Te hartaste de rechazar guiones y aceptaste el de él porque, porque estaba esperando ahí el guión.